Les voy a presentar a nuestros ponentes de esta noche y a María Montero, poeta, periodista, quien va a hacer las veces de anfitriona de don Víctor Hurtado, conocido por todos nosotros y si no de manera personal, pues como editor de la revista del suplemento Áncora del periódico La Nación. Su tema es un tema muy interesante, creo que nos va a alimentar muchísimo a todos los que estamos cercanos a la literatura y antes de darles la palabra a ellos, también les quiero decir que en la parte de atrás está su libro, por si alguien se acerca interesado después de la charla. Al final de la charla vamos a tener preguntas si alguien quiere preguntar y el formato pues de esta escena discursiva es bastante, esperamos que sea pues bastante agradable en el sentido de que si tienen dudas y participen, pues eso es parte como del gusto de que estén aquí con nosotros esta noche. Y la semana entrante no hay escena discursiva, han estado todas las semanas este mes de septiembre, sino hasta el 16 de octubre, que sería la última de este año. De una vez los invito sobre el tema del recuerdo en la escritura, en la novelística, y vamos a tener de invitados a Ana Cristina Rose y a Fernando Contreras. Bueno, les dejo con María Montero. Gracias. Con Tito yo creo que debo decirles cómo lo conocí. Yo trabajé muchos años en el periódico La Nación y si realmente tuve un maestro en el periódico, y no solo hablo por mí, creo que mucha gente en el periódico considera a don Víctor Hurtado, como le dicen los que no lo conocen, un maestro, un grandísimo maestro, amigo, con un enorme sentido del humor, un personaje muy paradójico, como es todo personaje realmente interesante, toda persona inteligente. Creo que siempre es paradójica, es, ¿cómo se dice?, contradictoria, encantadora, brillante, etc. Adjetivos que no voy a continuar. Tito es una de las personas que por lo menos que yo conozco, que mejor saben enseñar lo que saben, y lo que Tito sabe es el arte de escribir bien. Yo creo que él intentó, bueno, mientras yo estuve y estuve en el periódico, hacernos ver la importancia de escribir correctamente. O sea, yo no sé cómo decirlo de una forma más apropiada, eso es una larga discusión y para eso Tito está aquí. Digamos que la inspiración, la pasión, el rapto de la escritura es una cosa que eso sí que no se puede enseñar, pero por supuesto que si no hay lo otro, que es el conocimiento del idioma, el dominio de la lengua, pues el rapto, la inspiración, la pasión no van a tener su mejor forma. Y creo que Tito siempre insistió muchísimo en eso, insiste desde todos los foros en que yo lo conozco a nivel personal, en un pasillo, en una charla, en un artículo de periódico, en donde quiera que esté, él insiste en eso, en la importancia de que aquellos que amamos el idioma lo practiquemos, lo ejercitemos de la mejor forma posible, y allá que corra por cuenta de cada cual, hasta dónde pueda llegar su capacidad para convertir el lenguaje en una verdadera herramienta de la belleza, ¿verdad? Estoy esperando que pase un poquito el tren. Nada más decirles eso, no sé, no creo que Tito necesite mayor presentación. Él es un maestro, como les digo, periodista de larguísima trayectoria, de origen peruano, tiene muchísimos años de vivir en Costa Rica. Últimamente se ha visto enfrascado en unas polémicas bastante interesantes, de las cuales lamentablemente no estoy al tanto, así que no vine prejuiciada. Me hubiera encantado venir aquí e insistir un poco, acicatear esa hoguera, pero no puedo porque no estoy al tanto. Pero bueno, sí, los dejo, espero para quienes no lo hayan escuchado y no lo conozcan, que les resulte tan ameno, no lo dudo, la conversación que esta noche vamos a tener con él, como han resultado para mí siempre las conversaciones, los diálogos e incluso los monólogos que he visto y he compartido con Tito.
Bueno, buenas noches y que la pasen. Bueno, muchas gracias, María. Yo soy peruano de nacimiento, vivo acá hace 23 años, entonces de aquí tengo ese acento que es el acento de Lima, o sea, de todos los peruanos, ¿no? ¿De dónde es usted? Me dicen, yo soy de Lima, como todos los peruanos. Y trabajaba en La Nación con María y con otros compañeros, y me ha interesado el uso del idioma por el lado formal, digamos, porque yo no soy escritor, a mí me hacen escribir, que es distinto. Me pasé sin... Usted se ríe de la verdad como se ríe de la mentira. Digo por anécdota, estuve trabajando aquí, vine a una agencia de noticias, contratado, a mi país, y estuve 5 años corrigiendo artículos y nunca escribí nada, o sea, no siento ninguna inquietud. Es una de las, la envidia, mayor envidia intelectual, por decirlo, que tengo es la gana de escribir. Yo no tengo nunca ganas de escribir, puedo pasarme años sin hacerlo. Yo creo que eso es me falta el chip, ¿no? El día que no me piden escribir, pues simplemente me sigo quedándole con la lectura. Bueno, para decir poco de que no me has presentado, yo creía que era impresentable, pero veo que no. Te agradezco la presentación. El tema de esta noche debería ser la retórica, y quisiera hacer una exposición primero sobre algunos aspectos generales del lenguaje y la retórica, y luego, si nos alcanza el tiempo, explicar algunas peculiaridades de lo que es la claridad, que es una de las virtudes del discurso. Bien, entonces, la retórica es una palabra que viene de retor, una palabra griega que significa orador. El orador en griego era el retor, ¿no? Entonces, esta era una categoría intelectual que empieza en Siracusa. Es una ciudad griega en Italia, porque ustedes saben que el sur de Italia fue conquistado por Grecia. Atenas era una potencia imperial, y ahí hubo un tirano llamado así, que cuando llegó al poder expropió a mucha gente, a terratenientes, y cuando lo sacaron a él del poder, los antiguos dueños volvieron por lo suyo. Entonces hizo un pleito porque estaban ¿Quién estará manejando? ¿Ah? Bueno, los antiguos dueños volvieron por lo suyo y encontraron que la propiedad estaba ocupada por otra gente, entonces hizo un pleito legal, y de ahí surgió una especie humana muy peculiar, que es el abogado, ¿no? Por lo menos en la tradición europea se cuenta así, que tenemos unos abogados, como Juan, por ejemplo, que es un abogado importante, Juan Murillo. Entonces, los patriarcas de Juan Murillo y de otros abogados, dicen, aparecieron en Siracusa cuando empezaron los pleitos por la propiedad. Entonces, lo tradicional era que los dueños, cada persona se defendiese. Si a usted, Andrés Sáenz, por ejemplo, lo choca un gauto, él va a hacer al juicio, a defender, pero esta gente se ofrecía a representar a los afectados, a los antiguos dueños y a los nuevos que habían venido. Entonces aparece la figura del abogado, que es el que representa a los interesados en un pleito legal, por supuesto, y de ahí empieza alguna gente, bueno, hay muchos nombres ahí que se pueden citar, Georgias, etcétera. Son personas que empiezan a formular los trucos de la sustentación de una causa, ¿no? Entonces, en lugar de simplemente explicar un caso, empiezan a inventar recursos, hasta recursos teatrales, porque cuando había una persona enjuiciada, llevaba pues a los hijitos para que lloren delante de los jueces, etcétera, que creo que eso se ha perdido, no estoy tan seguro. Y bueno, entonces de ahí surge gente que ya se dedica a formular por escrito todos esos trucos, esos recursos retóricos, orales, y estos son los primeros retores por escrito, ¿no? Entonces, la retórica comienza, por lo menos en Europa, en este caso, y por supuesto con los años se va perfeccionando, ¿no? Los sofistas eran retóricos puros. Los sofistas están muy maltratados por la historia, por Platón sobre todo, que era un viejo muy desagradable, y ultra autoritario, muy impresentable también.
Entonces, los sofistas practicaban la retórica en sus discusiones, etcétera, pero no había una forma. El que formula, por lo menos que conozcamos ahora, la primera retórica escrita es Aristóteles, ¿no? Aristóteles se ocupó de todo, lo único que se le escapó fue la informática. Entonces formula un libro que se llama Retórica, precisamente, que en realidad no es un libro escrito por él, parece que son apuntes o de él o de algunos alumnos, pero bueno, es un libro muy pesado para leer, pero algo sirve. Entonces ahí ya Aristóteles, que tenía una mente cuadriculada, que todo lo que ponía en categorías, era un científico, empieza a crear las categorías iniciales de la retórica, que veremos algunas figuras más adelante, ¿no? Y pues empieza esta herencia, bueno, vienen otros retores y luego Cicerón también se ocupa mucho de esto. Ustedes saben que este es un personaje, un orador importante en Roma, formula varios libros de retórica del orador, sobre el arte oratorio, etcétera, muy interesantes. Y bueno, para no hacer la historia tan larga, se atraviesa la Edad Media y bueno, llega al Renacimiento, donde la retórica, que es una técnica muy compleja, empieza a echar por la borda, digamos, una serie de elementos que lo emparentaban con la lógica, con la dialéctica, y se va quedando mayormente con el territorio de la belleza, de la expresión del lenguaje. ¿Aló? Repito. La retórica se iba quedando más bien con la parte que podríamos llamar la belleza de la expresión, ¿no? Los recursos artísticos, las figuras literarias o figuras retóricas precisamente, y la parte de la discusión de los argumentos, si uno tiene razón o no, se queda pues para la lógica o se quedaba para la dialéctica. Que, de hecho, hay retores modernos que siguen encontrando muchos vínculos entre la retórica y la dialéctica política, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, yo le puedo decir a una persona, usted ha visto, usted sabe dónde está la torre Eiffel. Bueno, digo Eiffel porque era alemán, mi esposa es profesora alemán, así que me tiene bien adistrado. Entonces la torre Eiffel, y me dice en París, y yo le digo a usted, ¿y usted estaba en París? No, entonces ¿cómo sabe que está ahí? Usted no sabe, está hablando sin saber. O sea, ese es un argumento no retórico, es un argumento sofístico, si se quiere, un argumento más bien de la dialéctica. Entonces, todos esos aspectos para demostrar la verdad o la mentira de una tesis se van quedando fuera. Entonces, lo que llega a nuestros días, sobre todo, son los aspectos referidos a la belleza de la expresión. Y en el fondo, pues, se reduce, si ustedes quieren, a un cierto número, unas 80 figuras retóricas, que veremos algunos casos, que se expanden por todo. Es decir, no es que sea solamente una expresión de escritores, todo el mundo habla retóricamente. Si decimos que el tiempo vuela, estamos usando una figura, una prosopopeya, una figura retórica. Podríamos decir el tiempo pasa con rapidez y nada, pues es el grado cero de la expresión, por decirlo así, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que yo me aproximé a la retórica porque no tenía automóvil. Entonces viajaba en bus o en ómnibus, como dicen ahí en el sur, y viajaba en los buses leyendo, porque tengo la manía de leer. Entonces, bueno, entonces me conseguí este libro, que es una maravilla, de una señora cuyo nombre yo digo que no demuestra la inoperancia de los seudónimos. La señora se llama Bice Mortara Garabelli. Dice, ¿para qué un seudónimo? ¿No? Entonces, es un apodo. Se llama Manual de Retórica. Entonces fui leyendo en los viajes, etcétera, y aprendiendo, pues, uno poco a poco, y me fascinó, ¿no? De ahí, pues, tuve un peculiar interés en seguir aprendiendo cosas de esto. Descubrí en las librerías de reventas libros que se llaman, no retórica, sino preceptiva literaria, que es una categoría, es lo mismo, ¿no? Más bien una retórica orientada a decir a la gente cómo debe escribir. Estos libros más bien de retóricos, de intelectuales teóricos, explican una descripción, ¿no? Entonces la misma diferencia que hay entre lo que es no sé si se me oye bien, ¿sí? Entre lo que es... Dice que no. Quien dice que no, que venga aquí, que venga para acá. Bueno, disculpen, entonces es lo mismo, la misma diferencia que hay entre la gramática descriptiva y la gramática normativa. La gramática descriptiva se refiere, describe precisamente lo que es un idioma usado por unas personas en determinado país o idioma, ¿no?
Digamos que en idioma, en español se dice de tal forma, bueno, ómnibus en el sur, en España se dice autobús, en Centroamérica se dice bus. No pasa nada, uno dice cómo son los usos y todo el mundo tranquilo. En cambio, las gramáticas normativas son aquellas que dicen cómo debe escribirse. Van desde cosas tan lógicas como decir que el artículo va delante del sustantivo, digo la casa, no puedo decir casa la, ¿no? Entonces, hasta cosas formales, que se puede decir el perfil del candidato, pero yo creo que el candidato tiene dos perfiles, uno es el izquierdo y otro es el derecho, ¿no? Ahora me dicen que el perfil del candidato no sé cuál sea, pues es una traslación, un anglicismo, digamos. Entonces, las gramáticas normativas dicen cómo debe escribir. Lo mismo la retórica propiamente como ciencia, pues es una descripción de lo que es la tradición retórica, de las partes del discurso, etcétera, y lo que es ya estoy hablando como todos, lo que es, bueno, lo que es la retórica, la preceptiva literaria es la normativa, por eso las preceptivas son más bien escolares, se estudian en los colegios, se estudiaban, es una pena que se haya perdido esa tradición, porque se aprende mucho, se gana mucho tiempo, se confunde mucho menos la gente. Bueno, entonces, esa es más o menos la historia de la retórica, el contenido general, la utilidad. Yo a veces no traje un trapito que tengo en la casa, se llama el trapito didáctico, que consiste, es un tapiz que tiene por un lado una figura, unos animalitos, no sé, y por otro lado, pues no tiene nada, solo unas puntadas, unos hilos ahí amorfos, que no dan ninguna figura. Entonces yo creo que el mejor ejemplo físico de lo que es la retórica para el lenguaje es un tapiz, porque si leemos un libro de un escritor, ¿no? O de un poeta, si ustedes quieren, de Rafael Ángel Herra, por ejemplo, nuestro amigo, lo leemos y muy bien, pero si lo leemos retóricamente, no estamos leyendo el texto per se como está escrito, sino cómo lo hizo el autor. Y a veces el autor, pues como es un artista, un escritor, no se está pensando en si usa una metáfora u otra, simplemente crea según su dinámica interna. Bueno, entonces este tapiz, el ejemplo del tapiz consiste en que uno lee una página de un libro literario y es la figurita, son los animalitos, el elefante, lo que usted quiera. Pero si ustedes voltean el tapiz, le encuentran las conexiones que hacen posible esa realidad estética. Yo tengo una amiga música que, bueno, ya estuvimos oyendo una canción, digamos, ella es compositriz, como usted es redactriz en La Nación, es compositora, entonces yo dije, mira qué bonita canción y tal. Me dice, no, pero es que ahí hay un arpegio, hay una armonía, hay tal cosa, y yo dice, pero no entiendo nada. Ella oía la canción como la oye una persona versada en música, pero profesionalmente hablando, no solo aficionada. Yo me quedaba pues mirando, ¿no? Entonces, es lo mismo. Si uno aprende los trucos de la retórica, hace como voltear el tapiz, como voltear la hoja, y ve, por ejemplo, lee una página, yo con un libro ahí que me ayude como guía, puedo decir, bueno, acá hay 5 metáforas, 4 símiles, 3 epanástrofes, 2 epanalepsis, o lo que ustedes quieran. Resulta ser una lista de lavandería o de un closet, como dice aquí, en este closet hay 3 camisas, 2 sacos, 2 pantalones, una media, lo que ustedes quieran. Exactamente igual es la lectura retórica, es una lectura no artística, una lectura analítica, porque va desmontando el totum, ¿no? Usted ya hablaba así, en sus partes, y las va aislando. Entonces ustedes pueden desmontar una página, echar por fuera lo que no tiene ningún sentido retórico ni una figura, y se quedan solamente con el esqueleto, con el hueso, ¿no?, de lo que es la escritura. O sea, ¿cómo se llega a esa lectura maravillosa, diría yo, un poco espeluznante, porque realmente es una cosa, un poco de vivisección de hacer una autopsia de un texto, pero es así. Entonces, eso se llega aprendiendo los trucos de la retórica, aprendiendo algunas o muchas figuras literarias, ¿no? Por eso digo que nosotros somos mujeres y hombres de letras, las y los, ¿no es cierto? No. Ya. Las y los somos hombres y mujeres de letras, y pues no sé cuántos seamos también hombres o mujeres de números, pero yo diría que la retórica… De letras y letros. Letros, las y los. Entonces,
Y la retórica es la ingeniería de la literatura. ¿Ya? La retórica nos enseña cómo leer un texto de un modo que ni siquiera el autor se percata, ¿no? Uno puede desmontar. Es lo mismo los imitadores. En el periódico hay un muchacho, un hombre divertidísimo, que hace imitaciones. La imitación física, ¿no? Entonces, como alguien que tiene la manía de jalar el pelo, no sé cómo me imitará a mí, pues no sé. A mí me dice que soy inimitable, así que menos mal. Pero como fuere, lo que hace el imitador es lo que hace el caricaturista. Detecta los rasgos más notables o más frecuentes en el tiempo de una persona o de un objeto y los aísla, ¿no? Si una persona tiene la manía de subirse el pantalón, yo qué sé, entonces lo capta, lo apunta, digamos mentalmente, y luego si esa persona tiene la manía de jalarse el cuello, ¿sí?, lo vuelve a apuntar. Entonces hace 4 o 5 extractos de gestos de una persona, los aísla y con esos elementos aislados representa a la persona y deja fuera todo lo demás. Entonces la imitación es esa, o sea, la condensación, la detección primero y la condensación de los rasgos más característicos de alguien o de un hecho, etc., ¿no? Entonces, en la lectura retórica nos permite, por ejemplo, imitar, porque si yo detecto, por decirlo en términos generales, cuáles son palabras clave, palabras tótem de algunos escritores, de García Márquez, por ejemplo, diluvio, ¿no?, bíblico, o sea, las lluvias bíblicas. Entonces yo pongo lluvia bíblica y ya me estoy pareciendo a García Márquez. Si pongo gitanos y cuchillos y navajas y la luna, me estoy pareciendo a García Lorca, ¿no? Es así, o sea, uno detecta en el léxico. Hay otras formas, en escritura, por ejemplo, Valle Inclán tiene la manía, o tenía la manía de escribir, digamos, entré en este salón y ponía rayas o paréntesis, losetas polícromas, paredes verdes y vidrios en las paredes. O sea, no dice qué hay, sino que es un resumen de 3 elementos, ¿no?, y que son típicos de él. O sea, si yo quiero escribir como Valle Inclán, debo poner ese tipo de escritura, ¿no? Los modernistas, poetas, eran muy afines a lo que se llama el tresillo. Por ejemplo, el hombre grande, alegre y joven, siempre iban de 3 en 3, ¿no? Así como los modelos que son actrices y cantantes, ¿no? Igualito, ¿no? Entonces, uno detecta los rasgos de una escritura y puede imitarla si quiere, más o menos fortuna, pero bueno, algo se avanza, ¿no? Entonces, ese tipo de juegos solo se logran si uno adquiere una lectura retórica, que es una lectura artificial, maliciosa, analítica, aestética, por el momento. Por supuesto, el lector malicioso y ya cursado en estas cosas no se excluye que tampoco que tenga una lectura estética, nada que ver. O sea, usted puede leer primero, yo leo cuando me interesa una cosa literaria, pues lo leo con el gusto que puede tener cualquier otra persona. Y si quiero, tengo tiempo, en fin, me meto a hacer un análisis de las figuras que encuentro ahí, ¿no?, de las que recuerdo, pues son tantas, pero en fin. Entonces, la retórica es la ingeniería de la literatura, y si se quiere, más que aún que ingeniería, sería de la arquitectura el plano original de una construcción. Ahora hay mucho constructivista, ¿no? Sí, he visto unas casas que están haciendo por ahí. Sí, es el constructivismo, ¿no?, de la expresión literaria. El esquema básico es siempre retórico, no existe otro esquema, salvo incluso cuando veamos la ordenación o el orden de las figuras, estamos cayendo en retórica. O sea, con la retórica el que no cae resbala, porque una de las partes de la construcción del discurso retórico es lo que se llama en términos latinos originales es la dispositio, la disposición o el orden. O sea, dígame usted cualquier cosa de un texto literario escrito con figuras y literariamente, y cualquier cosa que hay en ese está ya en la retórica clasificada hace por lo menos 2500 años. Y es un instrumento útil. Yo pienso que es una ayuda para escribir y para leer, ¿no? Y para imitar, si se quiere. Entonces, todos estos son elementos que uno va aprendiendo.
Bueno, yo les preguntaba a veces a los periodistas qué cosa es esto, entonces ellos me decían que es una pirámide, que es el término que se usa con frecuencia en redacción. No, esa es la pirámide invertida, pero invertida, ¿no? Entonces, sí, no, o sea, bueno. Entonces, esta es una pirámide invertida, de nuevo, que tiene dos niveles, el nivel básico, digamos el 1 y el 2. El nivel es lo que podríamos, en el básico del lenguaje, ¿cómo lo podríamos llamar? Normal, ¿ya? Normal. Yo soy zurdo de una letra horrible, como acaban de ver. Ahí dice lenguaje normal, más o menos. Y que pues tiene expresiones que son el lenguaje, bueno, voy a comprar, deme 4 panes, ¿no? ¿Cuánto cuesta el pasaje? Son expresiones absolutamente planas, lo que llaman el grado 0 de la escritura o la expresión. Es el lenguaje normal típicamente. Después tenemos el lenguaje lógico, que es un lenguaje universal que carece de palabras. El lenguaje matemático, que es parecido, ¿no? que tiene fórmulas, números, etcétera. ¿Qué otro tipo de lenguaje? El lenguaje de los locos, por ejemplo, los locos tienen su propio lenguaje porque se entienden entre ellos. Cantinflas tiene un lenguaje, aunque el lenguaje de Cantinflas es desmontable. La curiosidad de Cantinflas se llama anacoluto. Es la curiosidad, la manía de comenzar una oración, no terminarla y empezar con otra. Eso es un anacoluto. Cuando el discurso se corta, anacoluto significa que se rompe el camino, ¿no? Bueno, entonces aquí tenemos a los locos, a Cantinflas, etcétera. Estos son lenguajes normales. Y en el segundo nivel está lo que podríamos llamar el lenguaje literario, ¿ve? Que no es normal, aunque por supuesto nosotros hablamos siempre con algunas figuras retóricas, aunque no querramos. Cuando le decimos que esas sillas tienen 4 patas, en realidad esas cosas de allá no son patas, porque las patas son las patas de los animales. Solo que por analogía, alguien vio un carpintero, veía pasar el perro mientras haciendo una mesa, y todo, una silla, y dijo, mira qué curioso, las patas del perro se parecen a las patas de la silla. Entonces le pegó, esa es una figura de traslación, un tropo que se llama catacresis, que es una figura, es una metáfora petrificada. Y se nota porque nadie percibe que eso, al decir pata, nadie asocia ya con el perro o el gato, ¿no? Hay otra serie de catacresis, la hoja de papel es una catacresis de la hoja de un árbol, ¿no? Y así hay una serie de curiosidades. Entonces, hablamos literariamente, aunque no queramos, cuando ponemos un apodo, si a un gordo le decimos flaco y a un flaco gordo, estamos usando una figura que se llama antífrasis, es decir, llamarlo por lo contrario. Entonces, el apodo, lo que ustedes quieran, el lenguaje ampesco de los delincuentes es muy retórico, porque una de sus peculiaridades es tratar de ser el hermético para aislar a la víctima, ¿no? Cuando están hablando para asaltar a alguien en la calle, pues hablan en ese lenguaje, yo qué sé, en la cárcel. Entonces, el lenguaje juvenil, las jergas, también son lenguajes retóricos, etcétera. Pero bueno, hablando literariamente, propiamente, el lenguaje literario es distinto de lo que es el lenguaje normal, por llamarlo así. Y la única diferencia que yo encuentro es la existencia de figuras retóricas. Yo conversé una vez con Juan Murillo largo sobre esto y yo le decía, lo cito porque él, no sé si lo convencí, supongo que no. Como no me ha convencido, ha vuelto hoy, a ver si ahora sí. Pero bueno, es que para mí la literatura es un texto o un discurso oral donde hay figuras literarias. Si yo le quito todas las figuras literarias, se convierte en no literatura, se convierte en el habla normal, cero. Si yo digo el tiempo vuela, hago una prosopopeya, pero si digo el tiempo parece que pasa con rapidez, nada. O sea, digo la misma idea, lo que llaman los lingüistas la frase profunda, ¿no? Que es una idea que se puede expresar en japonés o en lituano o en español, que hace frío, ¿no? Pero, o que el tiempo vuela, en fin. Entonces, de todas maneras, mi concepto de literatura es muy formalista. Yo no soy ruso, pero soy formalista, ¿no? Yo creo que no hay otro elemento que diferencie. La intención del escritor no sirve para nada. O sea, porque puedo ser que he escrito algo literariamente y me leen de una forma absolutamente inocente y no ocurre en la literatura. Entonces, yo creo que si tenemos que encontrar un elemento que define la literatura,
es la presencia de figuras retóricas o literarias, que es lo mismo. Y por supuesto las calidades o las condiciones de cada escrito varían. Por ejemplo, en una página, si hay 10 figuras retóricas, está bien. Si hay una, a mí ya no me gusta, ¿no? O sea, yo tengo la manía, es como un vicio, ¿no? La lectura retórica se convierte en una especie de drogadicción, porque exige del autor una creatividad constante. Como en las fiestas infantiles, llega el mago y no lo hace, pero bueno, como saben, hay que sacar conejos del sombrero. Ya conejos del sombrero, los chiquitos están ahí, se ha visto, está mi nieto, porque yo soy abuelito ya. Entonces, y están ahí los chiquitos viendo que el mago siga sacando cosas y haciendo, no puede dejar de hacer un truco porque lo silban, o lo abuchean o lo gritan, ¿no es cierto? O sea, que saca el conejo, no hay conejo, pues saca un sombrero, saca un pañuelo, hace un chiste, lo que sea, pero siempre debe estar haciendo algo. Por eso mi concepto personal de la literatura es como en el fútbol, que uno sale a la cancha. Cancha es un quechuismo, peronismo. Acá hay varios peronismos. Pampa, Huaca, cancha, del quechua. Entonces, el escritor es como el futbolista, decente, que debe salir a jugar los 90 minutos. O sea, debe correr los 90 minutos detrás de la pelota y meter gol cada vez que pueda. ¿Bien? Pero si sale ahí y se para y ve que pega la pelota, pues no me interesa. Entonces, el sumum, la expresión concentrada de la literatura retórica es el conceptismo. Es una forma del barroco español que ustedes conocen, cuyo personaje emblemático es Francisco de Quevedo, ¿no? Entonces Quevedo tenía la manía de la concentración, o sea, en el menor número de palabras poner la mayor cantidad de figuras. Tiene un poemita muy corto dedicado a un jilguero, me parece, se llama Flor con voz, o sea, de voz con Z, ¿no? Flor con voz, volante flor. En 8 sílabas tienen ustedes 2 metáforas. Silbo alado, silbido con alas, voz pintada. Tienen 16 sílabas y 4 metáforas. Lira de pluma animada y ramillete cantor, di átomo volador, florido acento de pluma, bella organizada suma de lo hermoso y lo suave, como cabe en solo un ave cuanto el contrapunto suma. Es fabuloso. Bueno, eso es el conceptismo. Entonces, el conceptismo es la concentración, la acumulación maniática o maníaca de figuras retóricas en el menor espacio posible, la menor cantidad de palabras, que crea un tipo de lector maniático inverso, como soy yo, yo soy un lector. O sea, el conceptismo crea un lector minimalista. O sea, el conceptismo en la escritura, la concentración, crea un lector que se fija en la frase. No le importa, o le importa muy poco el argumento, la trama, los personajes. Él quiere la frase feliz, llamativa. Por eso, uno de los paraísos de la lectura, con otro idioma del maniático que yo les digo y que tienen aquí, es Oscar Wilde o Shakespeare, ¿no? Wilde más, digamos, porque yo creo que la frase graciosa, por ejemplo, cuando en una comedia le dice una muchacha a una señora, algo así como condesa, su sobrino es un mentiroso y un sinvergüenza. Entonces la señora le condesa, imposible, estudió en Oxford, ¿no? Entonces, ese tipo, o sentencias cómicas que usted, bueno, en fin. Entonces, la retórica pues tiene, la literatura para mí es la presencia y la concentración de figuras y por supuesto la variedad, o sea, no va a ser solamente símiles, solamente metáforas, no, pues ustedes tienen una gama muy amplia de figuras con las que pueden jugarse. Es como una pieza de un Lego, ¿no? Ustedes no saben cómo armar solo con una pieza o como un dominó. ¿Qué sería un dominó si tuviera una sola pieza? Es absurdo. Entonces hay muchas posibilidades. Entonces, bueno, uno va conociendo conforme se mete con curiosidad en estas cosas. Entonces, lo que queda fuera es la calidad. Ahí ya no puede nadie discutir, ¿no? O sea, yo creo que la presencia de figuras retóricas es un asunto físico. Es como, ¿cuántas sillas habrá acá? 50, no sé. En una página hay 50 figuras retóricas y no hay más, y no hay menos.
son objetos físicos, son en sentido figurado, ¿no? Una metáfora es una metáfora en cualquier lugar y sola. O sea, no hay forma de destruir esa metáfora, es como solo ni la división del átomo lo puede lograr. O sea, ustedes dicen luna lunera, ¿no? Es una figura retórica, eso es una figura de adición y de derivación, porque de luna ha sacado lunera, lo que ustedes quieran. Entonces, las figuras literarias o retóricas son indestructibles, por eso pueden estar presentes en cualquier lugar, por eso la condición de literatura, en este sentido, está en cualquier parte, no en el libro, en la novela, no en cualquier, solamente en un discurso, en una plaza, en una conversación, ustedes se sientan en el bus y ven los chicos que están hablando lindamente, están produciendo literatura, no lo saben, ¿no? Está en una carta, se han publicado libros de cartas, pues sabemos, ¿no? No la novela epistolar que es intencional, sino cartas propiamente, ¿no? En la literatura francesa hay muchas de ese tipo, libros de ese tipo. Bueno, entonces la presencia de las figuras convierte en literatura un texto, ¿no? A veces es inocente el aporte del creador, pero cuando uno lee, lo puede leer literariamente. Pero no se puede leer, para mí, no se puede leer literariamente si no hay figuras retóricas o literarias que leer, pues. Es como leer la página 6 de La Nación. Yo le digo a un muchacho periodista que tiene la manía desesperante de hacer literatura en cualquier parte, y le digo, no, mira, la página 6 es sagrada, o sea, el ministro renunció ayer, se dice, ¿cómo se dice? El ministro renunció ayer, ¿ya? Esto es todo lo que hay que hacer. La página 6, déjenla como está, como se incendió la casa, eso es. Usted escribe en otro lugar, en la página editorial, en la revista dominical, en Áncora, donde usted quiera, escribe como le dé la gana, más o menos, pero es mucho más creativo. Entonces, hay una restricción del propio lugar, ya veremos más adelante si nos queda el tiempo, de cómo se ve. Bueno, en fin, entonces, el concepto que yo tengo de literatura es formalista y se reduce a la presencia de las figuras retóricas. Hago un paréntesis, que también es una figura retórica, hacer un paréntesis, una metáfora. Sobre la poesía, por si a alguien se le ocurre, yo creo que la poesía no es literatura, la poesía es psicología, ¿ya? Es decir, la poesía es una emoción, y tiene mucha similitud con el humor, con el chiste. Si yo vengo o entra una persona por acá y me dice, ¿usted quién es? No, yo soy una persona muy, muy graciosa, me dice. Ah, ¿qué le diría a usted? ¿Usted qué le diría a una persona que le dice que es muy graciosa? ¿Qué le diría a usted? Sí, pero ¿qué más? Ah, no, pues usted es un intelectual, ese es un problema. ¿Qué le diría usted a Juan? Que usted también es un intelectual. Sí, exacto, pero ¿qué más? En concreto, ¿qué le diría? Eso, ¿quién fue? ¿Usted? Madre mía, qué inesperado. Cuéntame un chiste, pues, como dicen en el Perú, cuéntame un chiste, coma, pues. Es lógico, pues. Si me dice, cuéntame un chiste. Bueno, cuenta el chiste, tal y tal cosa. No me hace gracia, no pasó nada. El chiste existe, porque es un chiste, es como una metáfora, el chiste es una pieza sólida, pero a mí no me hizo gracia, mala suerte, ¿no? Viene otra persona, se ríe del mismo chiste. Entonces, exactamente para mí, ¿no? La poesía es el mismo fenómeno psicológico, es una emoción, o sea, una reacción emotiva ante un estímulo verbal que puede ser escrito u oral, ¿no? Entonces, si yo leo un texto muy lindo en verso, pues me puede gustar estéticamente las figuras y todo, pero quizás no me emociona. Entonces yo pienso que la poesía es una respuesta a una provocación verbal que me crea emociones nobles. O sea, si leo algo y siento amor por la justicia, por la humanidad, o cierto, generosidad, lo que ustedes quieran, una virtud provocada por ese texto, yo creo que se produce fenómeno poético. Y eso tiene algunas consecuencias. Por ejemplo, la poesía, para tal caso, es involuntaria, porque el efecto es involuntario, como un chiste, por ejemplo, puede crear o no la emoción, la risa o no. Es universal porque todo el mundo ha dicho algo que ha emocionado noblemente a otra persona. Generalmente es anónimo porque pues, se puede oír por la calle algo que le emociona. Pues es muy autobiográfico. Generalmente uno se emociona con una poesía porque alude a algo que ha sido parte de su propia vida, no del autor, sino de la mía.
Hay un poema de César Vallejo que se llama que narra una noche en que los padres de Vallejo, que era el hermano menor me parece, y sus hermanos dejan a los padres a los chicos y se van no sé a dónde, y el niño, que es César Vallejo, pequeño, empieza a temer que no vuelvan los padres, ¿no? Entonces habla con los hermanos, que dicho de paso habían muerto cuando escribe el poema. Entonces Aguedita tal y tal, no sé, se llama, las personas mayores ¿cuándo vendrán? Dice más o menos. Entonces hay una parte, un verso donde dice, madre dijo que no demoraría. Yo leo eso siempre y me emociona, ¿no? Me emociona, dice, madre dijo que no demoraría, no tiene ninguna figura retórica, a lo más es un arcaísmo, el uso de madre que se ha perdido en la familia, y se dice mamá ahora, pero bueno. Entonces, madre dijo que no demoraría, no tiene ni un símil, ni una catacresis, ni una panastro, no es nada. Me emociona, y me emociona porque posiblemente a mí me haya ocurrido lo mismo. Cuando era niño había sentido abandonado por mis padres, una noche, una cosa como esa, no sé. Entonces me provoca una emoción, una ternura por el niño que está hablando en ese poema, que por supuesto es el poeta. Entonces, una comunicación. Entonces, yo digo que ese es el fenómeno poético, ¿no? La redacción poética no tiene nada que ver con la literatura, porque puede emocionarme cualquier texto donde no hay una sola figura retórica y me emociona, pero es un fenómeno poético y no literario. Por supuesto, pueden convivir, claro está. El verso es otro asunto, y eso es una vieja discusión que tengo con alguna gente. El verso es un programa estadístico, nada más, es de cuántas sílabas tiene una línea. Además, el verso no existe solo. Para que haya un verso debe haber otro, como espejos. Si usted escribe una línea de 11 sílabas, eso no es un verso. Para que haya verso debe haber otra debajo que sea de 11 sílabas. Por eso cuando murió Antonio Machado, en su abrigo, encontraron un papelito con una línea que decía algo así como los cielos azules, sol de la infancia, no me acuerdo. Entonces, el último verso de Machado, y ahí está como último, eso es una tontería, pero eso no es verso, eso es una línea. Para que sea verso tiene que haber 2 líneas de 11 sílabas. ¿Ya? O 2 de 7, o 2 de lo que ustedes quieran para que se refleje. Pero bueno, ese es otro aspecto, es una digresión. Así. Sí. Puede haberlo. O sea, si me emociona algo noblemente, yo creo que se produce un fenómeno poético y además de estético en una novela. Y las novelas no son necesariamente literarias. O sea, tú puedes escribir, yo he leído, recuerdo novelas del oeste, policiales, no hay una sola figura literaria para nada. Parece que lo hubieran borrado todas, y eso sigue siendo novela, pero para mí no es literatura. O sea, no, es psicológico, sí. No tiene nada que ver con la literatura, la poesía. Para mí es una emoción, pero es una cuestión personal. Sí, es subjetivo. No, yo creo que la condición de poeta es tradicional, pero yo no creo que haya personas que sean todo el tiempo poetas. O sea, personas que escriben versos que me emocionan. Digamos, de un libro, de un autor X, hay 20 poemas, puede emocionarme uno. Ese poema me ha producido la figura de la emoción para mí. Los otros simplemente me han dejado indiferentes, no tengo ninguna relación con eso. Sí, claro. O sea, no me puedo emocionar en función de algo externo. Bueno, qué pena, pues yo, en fin, yo venía a hablar de otra cosa, pero quería provocar a María. No, yo sé que... ¿Y cuándo está...? Pues yo creo... Es que no, estoy hablando del lenguaje, digamos, sí, verdad. Bueno, después hablemos de eso. Yo quería, pero bueno, ya, bueno, vamos a seguimos. Esto es una digresión, no una digresión como a veces veo en algunos originales que me pasan. Bueno, tradicionalmente el discurso retórico era oral, o sea, no se escribía, se escribía y se memorizaba. O sea, hubo, según Aristóteles, y tradicionalmente se conserva la idea de que había 3
clases de discurso retórico, que era el judicial, el que se ocupaba del pasado, lo que había ocurrido, el político que se ocupaba del futuro y el de homenaje o demostrativo que sería pues en a Juan Santamaría, o un homenaje ahí, digamos, ¿no? Entonces eran los tres tipos de discurso según el lugar donde se representaban, que podía ser los tribunales, la asamblea de ciudadanos, etc. Luego, Aristóteles también fija que hay tres niveles del discurso: el nivel alto, medio y bajo. Dice él, bueno, eso es muy subjetivo realmente, porque bueno, el nivel alto podría decirse que es un discurso rimbombante, etc. El nivel medio es lo habitual y el nivel bajo, pues supongo que es una cosa muy simple. Menciono estos casos solamente para redondear las ideas y pasamos a lo que es la fase de la creación del discurso. Y esto es interesante porque yo no creo que se haya modificado mucho en miles de años el truco de cómo escribir. Entonces, los retores formulaban, y estas son las palabras originales, por decirlo así, en latín, que ya han llegado por la tradición. El primer paso para crear el discurso retórico, y cuando hablo de discurso retórico, ustedes pueden entender frase, o cuento, o novela, o drama, lo que ustedes quieran, no sé. Era lo que se llama la creación, la fijación del tema, o la idea básica, que ellos llamaban la inventio, ¿no? La inventio o la invención. O sea, quiero hablar, digamos, de la infancia, quiero hablar de la guerra, etcétera. Preciso la idea básica del tema, entonces ya tengo el primer paso, ¿no? Luego venía la dispositio, o sea, la disposición de las ideas, de los argumentos, ¿no? ¿Qué es lo que es el esquema? Pues lo que vamos a ver, el esquema de un libro, el esquema de un cuento, o lo que ustedes quieran, es el esquema, la dispositio. Luego venía la elocutio, la elocución, que es la escritura, la redacción, ¿no? Y aquí llegan de las famosas figuras retóricas, entran acá y solo aquí. O sea, conforme voy escribiendo, voy creando figuras, ¿no? Entonces, la elocución, la composición, la redacción está integrada, si se quiere, por figura, o puede no haber ninguna. Si ustedes escriben un oficio a la IA, pues no ponen figuras retóricas, salvo que insulten a alguien. Entonces, la elocutio, y como eran discursos que se memorizaban, eran discursos orales, se representaba en el tribunal, en la asamblea de ciudadanos, venía lo que es la memoria, que sea la memorización precisamente del texto, porque se actuaba, ¿no? Y después venía el actio, o sea, la actuación, la representación física, mímica del discurso. Entonces se practicaba en la casa, alrededor está el abogado haciendo con espejo, en fin. Y estos eran los 5 pasos que se seguían que se recomendaban para constituir lo que llaman el discurso. Vean que no ha variado mucho, ¿no? Esencialmente es lo mismo. Por supuesto que la memoria y la actio pues no cuentan, salvo para el teatro, por decirlo así, ¿no? Pero, y este es el esquema que ellos usaban para definir cómo se estructuraba un discurso. Y había otro elemento muy importante, que es lo que ellos llamaban las virtudes del discurso, que eran 3, son 3, ¿no? Y aquí vamos a ver. Una era lo que llamaban ellos el aptum. Aptum significa lo que es apto o adecuado para algo, ¿ya? Y uno se vuelve manco con un micrófono, ¿no? Bueno, el aptum es la primera virtud acá, bueno, la virtud del discurso. El aptum significa la adecuación al público, lo que en términos modernos se diría la inteligencia emocional. Antes de escribir, o sea, tengo la idea del tema muy bien, pero antes de escribir debo saber a quién me dirijo, quién me leerá, cuál es mi público, ¿no?
puede ser el mismo discurso, un discurso patriótico, digamos, del el 15 de septiembre. Bueno, el 15 de septiembre lo puedes construir un discurso para la Asamblea Legislativa o para unos niños de kindergarten, como dicen allá, de jardín de la infancia en realidad, ¿no? Bueno, para unos niños o puedo hablar para unos jóvenes, adolescentes, etcétera. Según el público me adecuo, o adecuo, como dicen en España. Entonces, eso es lo primero. O sea, primero debo saber quién es mi público meta, como decimos los cursis, ¿no? Y según eso voy armando, voy escogiendo las palabras, si son palabras más especializadas, si las frases son más largas, si es para niños, probablemente las frases sean más cortas, ¿no? Y todo eso son detalles. Entonces, el aptum era la adecuación al público. Entonces, si uno hablaba en el tribunal y según los jueces, era un juez más o menos permisivo, bueno, un discurso tal y con el otro como ustedes quieran. Igual en la literatura, o sea, ustedes, claro, ahora ya pues la literatura es masiva, uno no va a estar escribiendo para un público determinado, pero en fin, en todo caso, cuando uno escribe una novela realista o policial, sabe más o menos a quién se dirige, ¿no? Entonces, y cuando habla, por supuesto, el aptum. La segunda virtud de la retórica era la puritas. Puritas, en latín no había tildes, así que no las pongo, pero acá hay una puritas, que significa pureza, o lo que llaman los modernos la gramaticidad, la corrección gramatical, ¿no? ¿Y por qué? Pues era una cosa muy sencilla, porque si usted estaba defendiendo al acusado y venía el defensor del otro, si usted hablaba en el tribunal y decía aunque hayan pruebas, y bueno, se muere de risa, ya perdió el juicio, pues mala suerte. O sea, la propiedad en la expresión, la corrección eran esenciales, ¿no? Y la puritas, o sea, la pureza, la propiedad gramatical adecuada a la norma culta, ¿no? Se dividía en dos partes. Una era la corrección, que es básicamente la escritura ortográfica, ¿no? Si pongo zapato con ese, pues cometo un error, ¿no? Y entonces la gente se ríe y pierde el respeto de la gente. Entonces la corrección era una parte de la puritas y la segunda parte es la propiedad, ¿no? La propiedad es la correspondencia entre la palabra y la idea, ¿no? Hace un rato hablaba del perfil del candidato, yo me río del perfil, una tontera que es el perfil candidato. El perfil tiene el candidato acá y el otro perfil lo tiene por allá. No, es que ahí se habla, bueno, entonces, ¿qué quiere decir? Que, claro, está entrando una forma neológica, traía el inglés de profile, de perfil, bueno. Entonces, hablar con propiedad significa usar la palabra adecuada para la idea que uno tiene en la cabeza. Entonces, esa era la segunda virtud del discurso retórico. Y la tercera virtud era o es la perspicuitas. Claro. Eso es una perspicuitas. De ahí viene perspicacia, ¿no? Esta parte de acá, espicio, es el luego mirar, ¿no? Espicio. Bueno, entonces la perspicuitas significa la claridad, la transparencia. Esto perspicuitas significa ver a través de algo, o sea, a través de percibir el sentido. Entonces la claridad de la expresión era la tercera virtud del discurso retórico, ¿no? Y pues tiene lógica porque la claridad significa la comunicación de una idea. Si yo escribo de un modo que me entiende la gente, pues mi idea se ha trasladado. Ahora como dicen de moda, de Richard Dawkins, se dicen los memes. No sé si han leído hablar de los memes ustedes. Bueno, o sea, una idea, eso no es nada nuevo, es viejísimo. Era una idea, ¿no? Digamos que en diciembre se acaba el mundo, ¿no? El meme de los mayas, no sé, pobrecitos mayas. Entonces el meme que acaba el mundo. Entonces eso salta de una cabeza a otra y la gente se sugestiona, alguna gente, digamos, ¿no? Se asusta. No, o dicen que cuando hay terremoto, hay tormenta, o al revés, no sé cómo es. Entonces es otro meme, otra idea a que salta de una cabeza a otra. Para que una idea salte de una cabeza a otra, por llamarlo así, debe usar un vehículo que es el lenguaje. Puede haber lenguaje verbal, ¿no? Lenguaje físico, mímico también. Si uno amenaza a una persona pues, con la mano, pues es una forma de lenguaje no verbal.
pero el lenguaje del que hablamos es el lenguaje de las palabras. Entonces, la claridad es esencial porque si no nos expresamos de un modo determinado para el público que hemos imaginado, la idea no pasa, o sea, hemos perdido el tiempo, ¿no? De ahí que uno corrige, ¿no? Vuelve a corregir y sintetiza, borra palabras, etcétera, busca la transparencia. Lo que llamaban la transparencia informativa en política es precisamente la claridad. Bueno, acá tienen ustedes las 3 virtudes del discurso retórico. El aptum es la adecuación al público, la puritas es la gramaticidad, la correspondencia con la norma culta, y luego la claridad, ¿no? Entonces, yo quisiera poner algunos ejemplos de claridad. Hice para periodistas un documento, una de mis obras completas, son 4 páginas, que son consejos inversos, es decir, trato de que la gente detecte errores que se cometen para no cometerlos, obviamente. Entonces, y algunos de ellos ahora los veremos dentro de un momento. No sé si hay alguna idea más por ahí. Ah, sí, bueno, hay una cosa bonita que es la clasificación de las figuras. Les he hablado mucho de eso, pero pues no les he dado el esquema. En la retórica clásica tiene 2 formas de clasificar las figuras. Una se llama las figuras del pensamiento y las figuras de la dicción. Las figuras del pensamiento son muy vagas, por ejemplo la ironía, ¿no? Es una figura del pensamiento, pero cómo uno logra formular, por ejemplo, no se puede, ¿no? La exclamación, dice, oh señor, y tal, ¿no? Esa es otra figura del pensamiento. Y por otro lado está la figura de la dicción o de la palabra, que estas sí son muchas y son graficables algebraicamente, si ustedes quieren. Usted tiene la metáfora muñequita linda, ¿no? A es muñequita y B es linda. Acá tienen A es la palabra metaforizante, muñequita, que reemplaza a mujer, ¿no? Y linda no, la palabra metaforizada, porque linda es una mujer, bueno, digamos. Entonces, A, B, y luego de dientes de perla, labios de rubí, ¿no? Ponen labios y ponen D, rubí, por llamarlo así, y cuando dice, bueno, las perlas de tus ojos, es otra forma. Entonces, las figuras de la dicción se pueden organizar algebraicamente. Por ejemplo, si yo digo, si acaso te ofendí, perdón, si no te comprendí, perdón, perdóname mi vida, que es un bolero. Pongo aquí, digamos, las 3 oraciones, sí, aquí, acaso, perdón, ¿no? Acá igual, la misma palabra al comienzo, al final. Entonces, grafico así, las oraciones comienzan y terminan con la misma palabra. O sea, todas las figuras de la dicción se pueden graficar, dibujar. Entonces, bueno, esa es una de las formas de clasificación de las figuras retóricas, pero hay otra que es más interesante, que yo llamo la de los casilleros, que son 4. Son, primero, la figura de adición o de suma, donde se presentan elementos que se repiten. A veces es el mismo elemento, a veces es una parecida. Por ejemplo, si yo dijese, en esta sala hay una mesa y un proyector y ventanas y paredes y un basurero. He puesto la conjunción y siempre. Ahí leen ustedes ciertas traducciones de libros de la Biblia donde dicen y José engendró no sé qué y tal engendró a tal y tal, así, ¿no? Es ahí, es una repetición. No se necesita, solamente la última es suficiente. Pero bueno, repiten, esa es una figura de adición. De las figuras de adición, son muy numerosas. Las figuras de sustracción, yo soy neoclásico, por eso conservo la B todavía. Las figuras de sustracción son lo contrario, la eliminación de un elemento, ¿no? Por ejemplo, lo inverso, en esta sala hay una mesa, paredes, sillas, basureros, proyector, punto. No he puesto la palabra y para nada.
la he eliminado y se produce una figura de sustracción. Se pueden producir también dentro de las propias palabras. Por ejemplo, conocemos la palabra hidrocarburo, ¿no es cierto? ¿Qué significa? Le llaman petróleo, creo, ¿no? Hidrocarburo. Pues es una tontería. Esa palabra es una tontera. Debería ser hidrógeno carburo, porque está compuesto no de agua y de carbón, sino de hidrógeno y de carbón. Pero se ha eliminado una sílaba interior que se llama síncopa, esa figura de detracción o de sustracción se llama síncopa, y hay 3 figuras, se añaden en el comienzo, en el medio, al final, y se quitan, y se llama metaplasmos. Son 6 formas de modificar las palabras, ¿no? Entonces, hay una antigua grafía que dice la corónica, C-O-R-O, le metieron una O por ahí, es una figura de adición dentro de una palabra, es un metaplasmo, como puede haber varios más, ¿no? En fin, entonces la segunda forma de clasificar las figuras consiste en ver qué ha perdido la palabra o qué ha perdido la frase, el elemento, ¿no? Hay muchas formas, por ejemplo, digo, Juan tiene 3 años, punto y coma, Luis, coma, 2. En lugar de Juan tiene 3 años, Luis tiene 2. Para eliminar el segundo tiene, se llama una elipsis verbal. Para simplificar la expresión, ese verbo lo he borrado, le pongo una coma, entonces se produce una figura de sustracción, ¿no? Podemos hablar un largo rato de esto, pero bueno, la otra figura es el tercer casillero, la figura de sustitución. Bueno, la figura de sustitución es el reemplazo precisamente, y los tropos, las metáforas, todas las metáforas son figuras de sustitución. Porque si yo digo dientes de perla, quiero decir dientes blancos o brillantes, ¿no? En lugar de decir dientes de perla, esa perla está sustituyendo a brillante, en el sentido de brillo, ¿no? Cualquier cosa, palabra que hemos usado para sustituir a otra, los apodos, ¿no? Son nombres supuestos que se le ponen a una persona, sustituyen el nombre de la persona, ¿no? Puede ser de los clásicos, el brocense y yo qué sé, ¿no? O apodos infamantes también, como ustedes quieran. Entonces son figuras de sustitución. Están reemplazando a algo que venía del lenguaje normal. ¿Se acuerda que hablábamos de que hay un lenguaje normal? Bueno, ese lenguaje normal ha sido alterado por una palabra o por una expresión o una frase que reemplaza a otra, ¿no? Esa metida. Entonces, las figuras de sustitución son numerosas. Por ejemplo, cuando digo la soda, vamos a la soda. Bueno, la soda es una habitación o un lugar, pero que no se llama soda. No debería llamarse soda, porque la soda, no sé, se supone que se vendía soda, que es una bebida, ¿no? Un líquido. Entonces se le pegó el nombre al lugar, la soda, se le pegó el nombre de soda al sitio. Es lo mismo en el café. El café es una planta, una semilla que se hierve, etcétera. Se sirve en una taza y luego esa taza que se servía en un lugar se convirtió en un lugar en café. O sea, eso se llama metonimia, es otra figura de sustitución de significado, ¿no? Etcétera. Es muy bonito en muchos de estos casos. Y la cuarta categoría es la figura de traslación. Traslación, o sea, de cambio de lugar. Son pocas. Los hipérbatos, en español dicen los hipérbatos, siempre es una tontera, dice hiperbatones, debería ser, bueno, hiperbatón, hiperbatones, que son con el cambio, alteran el orden lógico, normal de una oración. Hay un poema de Luis de Góngora que dice: estas que en rimas sonoras, cultas sí, aunque bucólica talía, oh excelso conde en las purpúreas horas, que rosas la alba y rosiclera el día. Ahora que de luz tu niebla adoras, escucha al son de la zampoña mía, si ya los muros no te ven de vuelta, peinar el viento, fatigar la selva. Bello, ¿no? ¿Qué significa? ¿Quién sabe? Algo. Significa, es una franeleada que le pasa Góngora al duque de Niebla. Por eso habla de si ya los muros no te ven de niebla, peinar el viento, fatigar la selva, ¿no? Porque si iba de cacería, entonces estaba con unos aves de cetrería peinando el viento para atrapar otras aves y fatigando la selva, o sea, corriendo por la selva con los galgos. Pero está en desorden, o sea, por eso hay ediciones críticas
Esto es el comienzo de la fábula de Polifemo y Galatea, es la primera estrofa. Entonces, hay estudios editoriales que ya desmontan todo eso y lo escriben en prosa para que el lector sepa de qué cosa se trata el asunto, ¿no? Entonces, eso es un fenómeno de traslación, ¿no? Hay pocas figuras, la otra es la anástrofe, que es una un pequeño hiperábato. Por ejemplo, digo, hoy, hay un viejo chiste ahí, ¿cuál es el título más corto que se puede poner en un periódico? Hoy hay box, ¿no? Tiene 3 líneas, hoy hay box. Entonces, puede decir, box hay hoy box hay box. O sea, con 3 palabras ustedes pueden hacer 9 combinaciones. En español es muy flexible, felizmente, se alterna. Entonces, esas pequeñas alteraciones se llaman anástrofes, ¿no? Y las alteraciones más complejas se llaman hiperabatones. Entonces, estas son la segunda clasificación. Imagínenlo como casilleros. No sé si ustedes trabajan, nosotros trabajamos en una oficina donde en un casilleros ahí, cuando uno entra con su nombre, Andrés Sáenz y tal, ¿no? Entonces recoge la correspondencia. Esto es igual, pero en lugar de haber 40 casilleros o el número X de personas que trabajen, allí hay 4 casilleros. Entonces, todas las figuras retóricas que ustedes conozcan, aunque las inventen, ya no se pueden, inventen, si es que se pueden inventar, caerán siempre en uno de estos 4 casilleros, ¿no? Entonces, esto es así. 1, 2, 3 y 4. Esta es su forma de clasificar las figuras. Entonces, esto es muy útil porque nos permite escribir y reescribir o sobreescribir. Yo quiero meter una figura de repetición, me busco una o quiero sacar, etcétera. Entonces, esta es la forma como se clasifican las figuras retóricas según los antiguos manuales. Sí, claro. No, bueno, si usted invierte y dice hoy hay box, ya no está diciendo box as hay hoy. O sea, cada grafía, cada escritura es excluyente de otra. O sea, no significa que no se puede escribir de otro modo, claro que sí, ¿no? Pero si usted pone una metáfora, ya no está poniendo una epanástrofe o cosas por el estilo. Bueno, no sé, son 10 para las 9, no sé si vale la pena que corte o pasamos algunas imágenes. Bueno, para un poco de cine, como decía con niño, vamos al cine de Alfredo. Bueno, ahí no se lee nada, desgraciadamente. Aquí en esta mesa, donde no solo está María, sino están unas hojas que ustedes pueden recoger. Y si quieren, yo se las puedo enviar por correo electrónico, mi dirección. No, es que se distrae la gente. Yo la conozco. Entonces, si las desean, si no alcanzan, pues me escriben a mi dirección electrónica en La Nación, que está en Áncora, y les puedo decir después. Yo se envío por correo. Bueno, entonces, son consejos prácticos para evitar la confusión. Y estamos un poco yendo hacia atrás a la tercera virtud del discurso retórico, que es la claridad, la perspicuitas. Hay gente que se enreda. Entonces, bueno, consejos. O sea, hay un consejo esencial es usar palabras comprensibles, pero ten mucho cuidado porque, digamos, si Alfredo Aguilar se está dando vueltas por ahí, se mete a un congreso de física nuclear, a una conferencia y se sienta ahí porque no tiene nada que hacer, lo cual no creo, a oír el discurso de una conferencia y no entiende nada, él no tiene derecho de quejarse, porque él no tiene que estar sentado ahí, y si está sentado que se quede callado, porque los físicos nucleares están hablando entre ellos con su propio lenguaje, su jerga. Jerga no viene del trapo, por si acaso, jergón es una palabra de origen francés que alude, creo, al canto de un ave. Entonces, hay que tener mucho cuidado. O sea, no nos podemos pedir peras al olmo, como dicen en otra prosopopeya, pero si yo me pongo a leer un libro de resistencia de materiales y no lo entiendo, la culpa es mía, porque acabo leyendo algo que no entiendo, si quiero comprender debo prepararme conociendo los términos, etc. Usted lee un libro de Mario Bunge, este filósofo argentino-alemán, la madre era alemana, y tiene un montón de fórmulas. Está hablando, por ejemplo, de la ontología, lo que es la parte de la existencia, el ser, qué cosa es el ser, lo que sé ustedes, y pone fórmulas algebraicas que además no son caprichosas, porque él las explica, pero es una lectura difícil, ¿no? En fin, lo que quiero decir es que pueden usarse palabras complicadas o no, pero debe justificarse.
Este es un texto de una revista española que trata de Valle Inclán, una revista muy graciosa. Entonces, dice ahí, un solo ensayista dice, el texto se comporta como un criptograma travestido de palimpsesto. Es la negación misma de la maqueta estadística en cuanto horror vacui ante la pregnancia superlativa de lo cuantitativo y el androgenismo de una prosa cuyo icono sería esa zona de ambigüedad donde actúa la quimera de la anamorfosis. ¿Qué les parece? Yo estoy seguro de que si uno con un diccionario va con el dedo, puede ser que descifre eso. Sí, es que no es caprichoso, pero puede ser, ¿no? Porque son palabras técnicas, ¿no? Anamorfosis y qué sé yo. Pregnancia es preñancia. La palabra mujer, esa señora está preñada, viene de pregnancia. Esa GN se convierte en una ñ. Pero bueno, digamos, eso es un capricho, porque el resto de la revista, que aquí la tengo, y a Andrés Sáenz le encantan estas cosas, se la voy a prestar solo para provocarlo. No, es en serio. Y todo es un artículo, todo. Bueno, yo lo tomé como ejemplo. Lo que quiero decir es que, apelando al aptum, ¿se acuerdan de que hablaba de la adecuación? Si yo escribo para una revista cultural, no necesariamente masiva, pero debo poner porque todos los otros, son muchos ensayos, son como 20 o 30, los otros ensayos se entienden perfectamente. Entonces, un error es el que se refiere a la elección de las palabras, el léxico. Debemos usar un léxico comprensible, y si por necesidad empleamos una palabra técnica de medicina, qué cosa es el hipotálamo, etcétera, debemos entre paréntesis poner o poner un punto. El hipotálamo es una parte del encéfalo, que tal y cosa, ¿no es cierto? Pero bueno, eso es una cosa elemental, a veces da risa. Sigamos, don Alfredo. La puntuación. No, creo que había uno antes. Bueno, este es un ejemplo de mala puntuación. Y esto es cosa que me gustaría resaltar. Es un artículo que le encontré al exdirector de la Academia Española, Real Academia Española. No es Real Academia Española de la Lengua, no es Real Academia Española nada más, ¿ya? Por eso Real Academia, la RAE. Bueno, entonces, ¿qué? Él es un profesor de literatura, un lingüista, Víctor García La Concha se llama, pero ya no es director. Pero bueno, hay otra imagen que trae la escritura con la falla. Lo que voy es lo siguiente, le pone muchos puntos. Es una manía. Yo tengo un amigo muy querido que dice, recomiendo esta película, punto, calurosamente. Yo le digo, oye, ¿para qué pones puntos? Si recomiendo calurosamente la película, porque el adverbio va junto al verbo. O si quieres, recomiendo la película calurosamente, pero no debes poner puntos. No, me dices para dar un mayor énfasis y tal. La verdad es que yo creo que es un desastre, porque en realidad la expresión... Y hay una cosa importante. Dorelia me hace señas cuando deba cortar, ¿ya? ¿Dónde está Dorelia? ¿Se fue? Ya. Me hace señas para saber que me hace hacer una seña. Bueno, si a nosotros nos hubieran explicado la puntuación, de otro modo hubiéramos comprendido las cosas también de otra forma. Toda la puntuación, toda la expresión del lenguaje comunicativo, no hablo del lenguaje literario, matemático, se reduce a lo siguiente: verbo punto y así, indefinido. El verbo representa la expresión, la síntesis, y el punto corta el verbo. Entonces, mucha gente cuando escribe se enreda y pone puntos por cualquier cosa. En realidad el punto es como un interruptor. Esta es la oración, el cero, las palabras vienen acá está el verbo, y acá viene el punto final, el punto. El verbo es como una batería, como una pila, que irradia energía hacia atrás y hacia adelante. ¿De acuerdo? El verbo, estamos hablando de una oración que tiene un solo verbo, ¿no? O puede ser una oración compuesta con un solo verbo principal, pero para el caso es igual. Entonces, la ubicación del verbo es importante. El verbo, si le quitamos el verbo, el resto se muere, no tiene ningún significado real, ¿no? Entonces, si uno pone el punto aquí y las otras frases, las otras palabras que estaban vinculadas al verbo se quedan sueltas, ¿no? Yo recomiendo la película, punto, calurosamente,
estoy rompiendo, calurosamente se queda suelto, ¿no? Entonces, si se fijan ustedes esto, lo más conveniente en una escritura normal, por llamarla así, no literaria, es que poner el verbo lo antes posible. Yo le digo un poco escolarmente a la gente ahí, pero digo, bueno, que el verbo sea la tercera o la cuarta palabra de la oración. Es una tontera si quieren, pero para efectos prácticos sirve. Entonces ustedes tienen, una vez que aparece el verbo, todo se ilumina, ¿no? Y cuando el punto es como un interruptor que quiero apagar las luces de esta sala, las apago, ese es el punto. Ha quitado la energía de la luz, la energía del verbo. El verbo, perdón la analogía un poco fea, el verbo es como un cáncer. El verbo no termina, si uno no le pone un punto, el verbo sigue funcionando y reproduciéndose indefinidamente. Les pongo un ejemplo. Ustedes leen la guía telefónica que haya 100.000 nombres o 1.000.000 de nombres. Si ustedes leen de la letra A a la Z, y al final dice, aparece en la guía telefónica, las personas que están escuchando esa lectura se han vuelto locas. Y eso se puede demostrar, se ha demostrado en laboratorios en Estados Unidos, en universidades, cómo se tensan las personas cuando no aparece el verbo. Por eso la mejor forma de... ¿Qué? Bueno, a eso vamos. Hay idiomas como el alemán, no siempre, según me explica mi esposa, y acá nuestro amigo Rafael Ángel probablemente lo confirme, y el latín, tampoco, porque en el latín no había puntuación. Entonces el latino o el romano sabía cuando se había acabado una oración cuando aparecía el verbo, ¿no? Ahora ya tenemos puntos, es un avance. Entonces, la mejor forma de escribir es esta. Acá tienen el punto inicial, el verbo y todos los complementos. Es como unos techos, unos tejados, ¿ves? Esa es la forma más cómoda de hacerse entender, que el verbo aparezca lo antes posible, ¿no? Acá dice, en la guía telefónica aparecen y ponen todos los nombres que ustedes quieran. Pero si ustedes construyen al revés, que sería así, de su vida, ¿ya? Y aquí el punto, eso es una barbaridad. Esto se puede hacer literariamente, no hay ningún problema. Hay un soneto de Góngora que está construido así, muy bonito, no sé si me acuerdo. Mientras por competir con tu cabello oro bruñido el sol relumbra en vano, mientras con menosprecio en medio el llano mira tu blanca frente el lindo bello, mientras a cada labio por cogello siguen más ojos que el clavel temprano, y mientras triunfa con desdén lozano de luciente cristal tu gentil cuello, goza, cuello, cabello, labio, frente, etc. O sea, después de 4 versos, de 4 oraciones, pone el verbo goza. Yo lo puse en un artículo, ¿no? El otro día. Entonces, esa es una forma literaria, o sea, crea una tensión, porque esas conjunciones mientras, que son 4 mientras, crean una tensión, no se sabe en qué acabará. Bueno, pasemos a otra, Alfredo. Entonces, bueno, párrafo, cadena perpetua donde no hay punto. Ese es un estilo muy anticuado, eso lo usaba, bueno, Camilo José se la creó un viejo anticuado también. Ustedes leen el Don Quijote, en realidad ese libro no se llama El Quijote, por el sintagma El Quijote no aparece en el título, ¿no? Ustedes leen Don Quijote, que es una abreviación de todo el título, encontrarán párrafos gigantescos, agotadores. No solamente eso, sino yo una vez tuve la oportunidad de ver una edición facsímil de la primera parte y los capítulos son un solo párrafo. Empieza el título y empieza la primera letra capitular hasta el punto, es todo. O sea, ¿cómo leía esa gente? No se volvían locas también. Las ediciones modernas cortan en párrafos. Bueno, entonces, señor, le doy la gana de no poner un punto, ya lo verán. Usted no tiene importancia leerlo ahora. Pero bueno, por supuesto, si uno quiere mejorar eso, lo que debe hacer es poner un punto. Y aquí viene un consejo que, bueno, donde sea, hay una coma por ahí, lo pueden convertir en punto. Cuando ustedes se enredan, porque a todos nos pasa en la redacción o ideas, lo que deben hacer es poner un punto. El punto es como poner el freno en el auto, el auto se les está escapando, han perdido el control, es mejor poner freno. Entonces ustedes ponen un punto, se tranquilizan, vuelven a leer lo que había atrás y siguen, ¿no? Entonces a este señor no se le ocurrió poner un punto por ningún lado y por eso es una cosa casi ilegible. Sigamos.
El párrafo, esta es una cosa bella realmente. A mí uno de los escritores que yo más admiro se llama Eugenio d'Ors, era un catalán, escribía como le da la gana. Entonces, este es un párrafo de un libro de él, cuenta un comentario de un libro de Fraser, antropólogo inglés, pero desordena, dice, de Fraser, el gran etnógrafo, hay, aparte de las grandes y sabias compilaciones del Golden Bough, ¿qué dice? Un breve, bueno, son un poco miope, tratado compuesto de una serie de conferencias, etcétera, etcétera. Todas estas oraciones están enredadas, es como si hubiera él comprado unos naipes y hubiera barajado. O sea, una frase de para acá y la otra, y estaba en un orden, el naipe se lo vendieron en orden, él agarró, los dividió en dos y barajó las frases y le resultó esto. ¿Ya? Ahora, yo le puse números para después que ustedes vean cómo se ordena en un orden lógico la expresión. Vamos a la otra, Alfredo. Acá tienen de 1, 2, 3, 4, 5. Aparte de las grandes, esta es una circunstancia, una oración, un comentario circunstancial. Aparte de las grandes y sabias compilaciones, etcétera, del gran enógrafo, hay una breve tratado. Todo el mismo párrafo es el mismo párrafo, solo que está compuesto de otro modo. Y la lectura es mucho más sencilla, porque se van eliminando. Entonces acá se está demostrando que el orden ayuda mucho a entender. Esto lo verán en las hojas, no es necesario que lo leamos ahora, aquí está, el texto está aquí. Bueno, sigamos, Alfredo, ¿qué más? Esto es una curiosidad también. Aquí hay una oración que dice, la narración más pura que conozco es la isla del tesoro. Esto escribe el señor Fernando Gordo Sabater, libro La infancia recuperada. Horrenda. Y eso no lo pude terminar de leer. No sé por qué no me cae Gordo Sabater, pero ¿quién le dio la gana? Bueno, ustedes acuerdan de los historietas de Lorenzo y Pepita, ¿no? Cuando Lorenzo bajaba de medianoche a comerse un sándwich, un emparedado de pan y de medio le ponía salchichas, de tomate y yo qué sé. Le salió una cosa, es igualito, ese es un sándwich de Lorenzo. Que este gordo pues simplemente le dio la gana de cortar la oración y le metió todo este salchichón en medio, que lo que hace es molestar. ¿Por qué? Porque el verbo conozco crea una expectativa de resolución, ¿ya? Como la bajadita que les decía hace un rato. Pero en vez de que aparezca el complemento que conozco, dice la que reúne con perfección, etcétera, la que, por acá y por acá, es la isla del tesoro. Ya, eso es una tontería para mí. En términos de claridad, la virtud retórica que hemos visto es una barbaridad. Pasemos a San Alfredo. Entonces acá ya se compuso, ¿ves qué fácil? La isla del tesoro es la narración más pura que conozco, coma, la que tal y tal y tal. Y este párrafo que acá podría haber quedado en el piso. O sea, puede haber 70 veces más frases y no pasa nada. ¿Por qué? Por lo que los dije antes. Una vez que aparece el verbo conocer, que es el verbo principal, lo que viene no tiene importancia, puede durar 20 horas o 50 años, ustedes después del verbo no pasa nada, la gente ya está tranquila. ¿Ve? Bueno, este es otro error que se comete a veces, Alfredo. Pasemos el verbo postergado, bueno, de lo que estaba hablando. Este es un ejemplo que yo me inventé. Da muchas proposiciones condicionales, sí tal cosa, sí tal otra, sí tal cosa, entonces el esfuerzo habrá sido inútil. Yo creo que lo que ha sido inútil ahí es poner el verbo al final. ¿Podemos pasar a la otra? Ya, todo el esfuerzo habrá sido inútil si tal y tal y tal cosa. Lo que les decía hace un rato, recuerda de los tejados. Empezamos con uno cortito, ponemos el verbo y bajamos. Ese es el caso. Sigamos, Alfredo. Bueno, la doble negación es un capricho, digamos, no es si no. Y cada vez que veo no es si no, yo lo borro, estoy editando un artículo fuera de acá. ¿Por qué? Porque el decir no es negar, y si no es la negación de la negación anterior, ¿no es cierto? No es sino un cantante de segunda, digamos. Bueno, no es el caso de Vicente Fernández porque es de tercera. No es sino, pero entonces es solamente un cantante de tercera, o es la doble negación. Es absolutamente innecesaria, complica las cosas y ese es uno de los errores más frecuentes. Hay varias formas de doble negación, pero bueno, ¿qué más? Creo que ahí se acaba. Bueno, esta es la conclusión.
Escribir con claridad significa ser entendido a la primera lectura. La comprensión inmediata es esencial. En esta conferencia veremos o vimos algunos ejemplos de textos oscuros. Bien, esto es la conclusión que les ofrezco. No sé si haya sido una carrera muy acelerada, pero en todo caso la moraleja es una palabra que viene de moral. La enseñanza es que la claridad, excepto literariamente, si ustedes quieren, en caso de Góngora o la soledad de Góngora, que necesitan exégesis complicadísimas también, es necesaria, es una forma de decencia. Incluso leyendo un libro de filosofía de un filósofo argentino, Juan José Sebrelli, que es una de las bestias negras del posmodernismo, los odia, él dice que la claridad es una herencia del iluminismo francés, de la filosofía que postulaba la defensa de la razón, y que la claridad tiene un valor político, si se quiere, porque considera que todos los seres humanos somos básicamente iguales, porque podemos transmitirnos ideas unos a otros. Por supuesto con condiciones, por ejemplo, un texto especializado en ciencias X, pues va a ser difícil, pero ahí viene el divulgador, o sea, el mismo científico a veces es su propio divulgador, ¿no? Y escribe cosas que nosotros entendamos, pero eso tiene un valor social y un valor político en sentido democrático, o sea, la claridad es democrática, la oscuridad es aristocrática o a veces nada, a veces simplemente algo peor. Bien, entonces les agradezco mucho su atención, disculpen que haya ocupado tantas ideas juntas, y no sé si haya sido claro. Si hay alguna... Usted, señora, ¿tiene algo que decir? Qué raro, María Montero no tiene nada que decir. Una noticia, podemos abrir la nación con eso. María Montero no tiene nada que decir. Ahora afuera. Sí, Juan. El lenguaje literario es distinto, es mucho más libre. Yo la última parte que refiere a claridad era ponernos en el lugar de los retores antiguos que trataban de que el mensaje llegase claramente, ¿no? Entonces, si yo personalmente nunca uso doble negación, que por lo menos intencionalmente no me interesa, pero espero, Andrés. Yo una vez leí o oí que la retórica era... Sí, una definición de la retórica que era el arte de la persuasión. Obviamente, si la intención del orador es persuadir, pues todas estas ideas pues son aptas, pero si la intención no es necesariamente persuadir, pueda que no lo fueran. Precisamente ese es uno de los puntos que nunca quedó claro cuando la retórica deja de ser dialéctica, el arte de la discusión. Hay un, me acuerdo, Lauxberg, creo que es un retórico alemán, que dice, francamente, yo nunca no he entendido por qué cuál es la separación. Me parece bien que se hayan separado y él se va por el lado de la belleza, del adorno. Dicho sea de paso, el conjunto de estas figuras retóricas que mencioné tiene un nombre en latín que se llama el ornatus, el adorno, ¿no? El ornatus, que entra en el elocutio, es la parte... O sea, yo no creo que la retórica sea el arte de la persuasión, para eso están otras cosas, la lógica, pues no te puedes argumentar lógicamente sin ninguna figura retórica, ¿no?
Es decir, Sócrates es un hombre y todos los hombres son mortales, etcétera, es un silogismo, un sorites, no tiene necesariamente tener figuras. Yo creo que la retórica se debe quedar sobre todo con la parte del uso de la expresividad, de la belleza, del adorno, de la expresión. Estética. No, no. Sí, tiene su ética. La claridad, mucho de lo que estás hablando se refiere obviamente a aquellos escritores que necesitan esencialmente comunicar. Bueno, sí. Comunicarlo de la forma más sencilla y más clara, pero un escritor no necesariamente busca ese modo. No, bueno, yo creo, yo tengo una frase célebre que nadie conoce, que al escribir literatura uno debe ser siempre claro, pero sencillo nunca. Yo no confundo para nada, o sea, yo creo que debemos ser complejos en el uso, o sea, emplear figuras literarias cada vez que podamos y cuanto más mejor, y escogerlas bien y ponerles un orden, porque no es lo mismo una frase en un orden que en otro, pero que eso me lleve a la incomprensibilidad, a la oscuridad, para nada. O sea, tú puedes leer Spinoza o cualquier otro poeta, esta que recité de Quevedo, flor con voz, volante flor, perfectamente se entiende, ¿no? Y son figuras. Entonces yo creo que lo que debemos buscar es la claridad con un uso complejo del lenguaje, del literario. O sea, mi frase es, debemos ser siempre claros pero sencillos nunca. Señora. Don Andrés hablaba de que el escritor usaba la retórica para convencer, digamos, o para... Sí, y usted anteriormente dijo, no sé si yo entendí bien, que también la retórica podría ser los trucos para sustentar su posición. Sí, los trucos, no sé si estoy sorda. Porque ahí se mezclaría un poco lo que dice don Andrés con eso que yo no entendí, tal vez. No, ese huido, pues es cosa de él, ¿no? Es evidente. No, bueno, no en broma. Es en broma, sí. Yo creo que la retórica, empleé la palabra trucos porque creo que es un sinónimo en cierto modo, porque usted puede expresar las mismas ideas sin ninguna figura literaria. O sea, nadie lo obliga a uno, pero el hecho que cuando uno está empleando la figura ya se va convirtiendo en literario el texto, inevitablemente. Entonces, y más rico cuanto más figuras hay y cuanto más variadas son las figuras, ¿no? Pero yo no creo que la retórica sea el arte de la persuasión. Lo que pasa es que esa es una definición que se ha heredado precisamente del uso original del discurso retórico en los tribunales de justicia, ¿no? Porque tenían que persuadir al juez de algún modo, hasta se ponían a llorar para que como dice, llevar a los chicos, o exageraba, para persuadir, pero si usted no tiene que persuadir para nada, simplemente está haciendo un juego estético, ¿no? Que es el de la literatura. ¿Qué dice usted? Siempre. Estaba repasando mentalmente algunas cosas. Recordaba que a Sócrates los argumentos de la condena fueron por retórico, por sofista, en tanto identificaban sofista con retórico. El mal nombre de la retórica ha acompañado a la eficiencia en el estudio de la lengua que ha tenido la retórica. Y eso se remonta a la época de los sofistas, en realidad. Porque estos instrumentos que son, llamémoslo con términos modernos, científicos, en el estudio de la lengua, se utilizaban para mecanismos de persuasión en los tribunales.
Hay un reproche de Sócrates mismo en la Apología, me parece, cuando se refiere a este tema de los que llegan a tratar de persuadir con llantos a los jueces, ¿verdad? Acompañando el uso de estas características, el uso apropiado de estas características de la lengua con fines persuasivos y no con fines verdaderos, sino simplemente persuasivos para imponer intereses finalmente, ¿no? Sí, bueno, gracias. Eso es en política actualmente, también cualquier político, cualquier orador astuto es un actor de retórico, pero lo que usted dice tiene mucha razón, se ha acompañado un mal nombre a la retórica. Para mí, decir que un escritor es retórico es un elogio, todo lo contrario, o sea, retórico en el mal sentido no tiene por qué ser. Sofisma, la palabra misma sofista es un abuso, ¿no es cierto? Porque es el amante de la sabiduría, como un filósofo, y sofista, sabio, conocedor, sí. Entonces, no, la retórica es un plus, como decimos los cursis ahora, o como decimos mal, en los cursis hablamos así y a veces hablamos mal y decimos los pluses. Bueno, uno de los pluses es el uso literario, retórica. Yo creo que más bien deberíamos aprender mucho de esto, de estudiar y escribir retóricamente. Uno no está obligado, pero si uno tiene como en el cajón del escritorio todas estas piezas, estas figuras, las puede sacar y poner en el texto como él quiera, ¿no? La cambia el lugar. Pero si uno abre el cajón y no hay nada, o solamente hay una metáfora, y la palabra metáfora, y están todas las otras 79 figuras fuera, el producto de ese trabajo va a ser muy pobre, salvo que la intención del autor sea esa. Si usted escribe una novelita del oeste, pues ahí no le interesa a usted la figura literaria para nada, ¿no? Lo que quiere es acción, como decía el santo, el luchador. Decía, ustedes películas son feas y malas, ¿no? Yo no, lo único que ofrezco es acción, acción y más acción, ¿no? Entonces, eso es lo que otro perfil, no sé. No, estaba rascándose la nariz. Bueno, no sé si seguimos. María, gánate el agua. Bueno. Bueno, muchas gracias. Creo que nos queda pendiente la segunda parte, ¿verdad? Por lo menos, yo creo. Ha sido muy, muy interesante.